Buenas tardes, bienvenidos. Espero que el día de hoy disfrutemos de esta charla y reciban un cordial saludo de las Casas de las Culturas a nombre de Karen Solórzano, la directora de museos, y esperamos que el día de hoy disfruten de este diálogo. Hoy día tenemos un conversatorio junto a Mónica Borbe, curadora, Jaume Reus, que es el curador de Amaro Cholango, y Amaro Cholango, el artista que nos ha convocado a este diálogo. Así que bienvenidos y esperamos que disfruten de este diálogo. Muy bien, pues otra vez gracias por esta hora intempestiva. No sé si no tienen nada más que hacer, ¿no? A las 4 este jueves. Pues muy agradecidos de su presencia aquí. Y lo que pretendemos es un conversatorio informal, sin demasiado protocolo, sin demasiada cosa preparada, y hablar de lo que nos ha traído aquí, que es esta obra última de Amaro Cholango, en la Casa de la Cultura. Es una relación de amor de hace ya años, ¿no, Amaro?, con la Casa de la Cultura. Y vamos a empezar un poco por el final. Agradezco muchísimo la presencia de Mónica Borberg, también vieja amiga, de hace, ahora comentamos, no sé cuántos años ya. Jenny también, encantado de que estés por aquí, Jenny Jaramillo, y también el maestro Ramón, etcétera. Y por mi parte también dar las gracias a Karen por todo el esfuerzo para tener esta exposición en estos momentos, a Karina y a Patti, que fueron las personas que, junto con Ramiro, han llevado adelante este proyecto de 5 piezas últimas. Quizás la que tenemos aquí a la izquierda es la más reciente y las otras son, digamos, como reactivaciones de otras piezas con variaciones que Amaro ya había trabajado con anterioridad. A mí me gustaría empezar, Amaro, si te parece, por el título. Un título que no es un título, digamos, neutro, y que está cargado de muchísimos significados. Como todos sabéis, es un grito de rebeldía que Jorge Icaza pone en el 34 por boca de un personaje que ya es, digamos, patrimonio del Ecuador y de toda digamos, el mundo andino, de rebeldía ante la injusticia a la que está sometido el mundo indígena en general. Es una voz anónima, también con personalidad, y que, digamos, lo que hace es un sentido general de esta explotación que se dio en diferentes momentos de la conquista, de la República y en la actualidad. Entonces, para ti, Amaro, elegir este concepto tan connotado, ¿por qué? Bueno, porque yo vengo del campo, yo conozco cómo se trabaja con una pala, conozco cómo se ara con los bueyes, conozco cómo se hacen las parvas. He caminado desde niño por los pajonales. Ya de 7 años estaba caminando en los pajonales. O sea que viví mucho tiempo en el pajonal, y esa experiencia que tuve de niño es el arte que hago actualmente, ¿no? Y eso también es una rebeldía de la injusticia, de toda la desigualdad que existe en el campo, pero que todavía actualmente esa injusticia se sigue viviendo de otra manera en todas las ciudades, y la injusticia, la esclavitud, no, o sea, eso es un cuento de que
el grito de la independencia y todo eso. Eso es un cuento que no existió ni existirá, ¿no? Todavía eso no existe. Y un verdadero líder o un verdadero que nos quite, que nos saque de esta esclavitud, todavía no ha nacido, ¿no? No existen. Todo es política de algunos, toman inclusive de los mismos indígenas, lo toman estos valores del Huasipungu y todo eso, pero no existe y no ha nacido todavía ese hombre que nos dé la libertad, ese todavía no ha nacido, ¿no? Ese es el legado que he llevado no solamente aquí en el país, sino que he llevado especialmente a Alemania, y como ustedes saben también, la mayoría de ustedes saben que he estado en las mejores ferias del mundo, como son Venecia, Sao Paulo, Kassel y otras en Europa. Pero como dice Jaume Reus, no es porque mi obra sea indígena, sino porque es una obra de arte, ¿no? Eso lo ha dicho Jaume Reus en algunas ocasiones, ¿no? O sea que la razón, y concentrándonos de nuevo, la razón de que eso sea esa rebeldía, ese estar con el pueblo, eso de luchar por el pueblo, esa lucha que se lleva en la vida, eso yo le llamo arte, ¿no? Yo no estoy solamente haciendo dibujos o haciendo instalaciones, sino que ustedes me deben haber visto. Yo estoy en todas las marchas que tienen algo que ver con la pobreza, con la injusticia, con la esclavitud. Siempre estoy ahí luchando, siempre estoy al frente de todo eso, ¿no? Así que eso es para mí el arte. Porque si es que uno no se hace un arte para el pueblo, si es que hace por satisfacción propia o si es que hace para un partido político, eso no es arte, ¿no? Es arte solo cuando se tiene esa convicción de que uno es parte del pueblo y que también la política es espiritualidad, porque también yo al arte ya le he puesto en el campo espiritual indígena. O sea, yo hago en los Inti Raymis, en los solsticios, en las celebraciones indígenas. Yo estoy haciendo en Pesillo, estoy en Uyacachi, estoy en Cayambe, estoy en Imbabura, estoy en Natabuela, haciendo las grandes congregaciones indígenas que el arte, la parte religiosa de nuestros antepasados, eso es el arte que yo hago, ¿no? Actualmente, ¿no? ¿Cómo ves, Mónica, tú este concepto en la actualidad? ¿Obedece a que el Estado, en este caso Ecuador, sigue profundamente con una profunda inequidad aún? Bueno, gracias por la invitación primero, gracias a Karen, gracias a Amaru, gracias a ti igualmente. Como bien decía Jaume, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y claro, o sea, me ha encantado siempre seguir la obra de Amaru desde la primera vez que lo conocí y como no, estuve presente aquí en la inauguración de la exposición. Y sí, o sea, me he estado preguntando justamente lo que tú dices, esta inequidad a la que alude el mismo título de la exposición, Huasipungo, y lo que yo he hecho y he propuesto para esta tarde es básicamente una lectura desde aquella experiencia de la inauguración, que para mí fue tremendamente interesante. Fue una inauguración
muy diferente a la de otras muestras, en donde hay las concebidas palabras de siempre y después se abren los espacios para que el público recorra. En este caso fue muy diferente. Fue Amaru quien nos condujo primero a una sala, luego a otra, que se fueron abriendo paulatinamente. Una primera, la de los dibujos, después la segunda, la tercera, y así poco a poco hasta llegar al último, lo que a mí me dio un sentido enorme de un recorrido y también dentro de ese recorrido de una dramaturgia prácticamente, o sea, no son solamente instalaciones per se cada una de estas salas, sino que en su conjunto hablan justamente de a lo que tú me estabas preguntando, esta injusticia, esta rebeldía, pero también y eminentemente de una espiritualidad andina a la que alude Amaru en sus palabras anteriores. Esta obra, precisamente, La trampa, la celda, tú tuviste algo que ver. Es quizás lo que están viendo, hemos hecho este acto, hemos performado un poquitín esta conversación, queriéndonos meter en esta trampa que ha tenido muchas activaciones, ha tenido muchas variantes y significados. En cada variante, cada vez que se ha activado esta pieza, pues ha absorbido otras connotaciones, ¿no? Aquello de la carga polisémica, que ya Umberto Eco hablaba en su momento, pues en esta quizás sea la pieza de esta exposición más connotada, con muchas capas de significado, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas primeras veces? Me acuerdo bien de esas primeras veces en donde en el Colegio de Arquitectos la armaste por primera vez, Manuel. Sí. Y entonces ahí se activó, o sea, esta trampa es en realidad una reproducción a escala humana de una trampa de ratones, de un objeto de uso doméstico en Alemania, que acá Amaru lo ha activado en diversas formas, pero siempre a través de la presencia del cuerpo. Entonces yo ya el día de la inauguración tuve cuidado de no entrar a la trampa y ahora pues le decía a Amaru, entra tú primero, yo entro después de ti. Que no sea cosa que esto... Que no sea que nos cierren la puerta porque nos quedamos aquí encerrados. Además, como le conozco a Amaru, que ha hecho muchísimas acciones y performances que han sido tremendamente polémicas, no me habría sorprendido que deje aquí estos dos curadores, uno europeo, otra de origen europea, que nos maltraten, entrampados. Yo aún estoy seguro si va a haber un maltrato a los curadores. Yo no pensaba en maltrato porque conozco a Amaru y eso le tengo confianza que no sea así, pero obviamente yo además pensaba, bueno, si es también una forma de encierro y una forma también como de castigo a una voz que finalmente es una voz eurocéntrica. Y creo que uno de los desplazamientos más importantes dentro de la obra de Amaru ha sido justamente eso, o sea, insertarse si bien dentro de una afiliación que es marcadamente eurocéntrica, porque podemos hablar de una afiliación que viene desde Duchamp, Fluxus, Beuys, Joseph Beuys, es ahí una figura muy elocuente cuando vemos justamente la progresión de Amaru y la inserción dentro de esa lógica. Prácticamente Beuys desarrolla la gramática que la utiliza Amaru Cholango, pero con un desplazamiento conceptual tremendo, porque lo hace realmente desde su misma genealogía, como Yachay, como Taita, desde esa genealogía familiar de la que viene. En tanto, Joseph Beuys está construyéndose a sí mismo desde el arte contemporáneo como un chamán y como un mediador del arte, entre el arte y la sociedad para curar a la sociedad. Lo mismo lo hace en muchos términos Amaru, pero lo hace desde el conocimiento andino.
desde un conocimiento ancestral que corre por sus venas. Entonces es un desplazamiento fundamental que nos ubica además dentro de otra línea en la genealogía, porque estamos aquí hablando del arte conceptual con Fluxus desde un postconceptualismo, porque se desplaza el arte del objeto hacia la denominación de aquello que es arte, con Fluxus a lo que es la acción y la intervención del arte dentro del contexto cotidiano de la vida, y se va hacia un conceptualismo latinoamericano que está hablando eminentemente de lo político, de lo social y sobre todo de una condición de colonialismo aún existente hasta hoy en día. Entonces, creo que esto es fundamental en esta filiación artística, pero además creo que este agregado de la cosmovisión andina propia de Amaru es lo que más pesa dentro de esto. A mí no deja de sorprenderme nunca el ver a este gran artista que es Amaru Cholango, cómo de una manera tan intuitiva, tan creativa, logra él insertarse dentro de este lenguaje muy contemporáneo y hacerlo con una lógica tan intuitiva y tan poética, llegar a hablar de la cosmovisión andina y de la actualidad, o sea, de todo este proceso histórico que se ha sufrido en América Latina, las connotaciones sociales que ha tenido y sobre todo, o sea, lo que ha implicado para los pueblos ancestrales en nuestro país y en toda América Latina. Entonces es una voz muy potente. No sé si querías comentar algo, porque en relación a Beuys, Joseph Beuys, tú lo conoces bien, has estado en su locus, ¿no?, alemán, y conoces bien también esta dimensión performática, esta dimensión del cuerpo social, de la escultura, de todo hombre es un artista, puede ser un artista, toda esta línea pedagógica de Beuys que tuvo en su momento pues una tremenda repercusión internacional. No sé tú qué relación en Alemania tuviste con su legado. Bueno, yo podría... ¿Aló? Yo podría decir que, bueno, en Alemania, cuando yo llegué a Alemania, yo fui a hacer otras cosas, yo no conocía nada de lo que es arte, ni la palabra casi arte. Lo único que conocía cuando yo salí de aquí del país era que Van Gogh se cortó la oreja. Eso es lo que sabía, no tenía absolutamente ningún otro conocimiento, ¿no? O sea, pero por algo me debe haber intuitivamente quizás esa pasión, yo no sé qué es lo que me llevó a fijarme y a escuchar esas palabras de Van Gogh, lo que hizo y todo eso, ¿no? Así que cuando yo llegué a Europa, yo no decidí, desde el comienzo yo era matemático en la Universidad Central, yo daba clases de matemáticas y cuando fui para allá yo fui a hacer geología y matemáticas, pero no para el arte, ¿no? Pero cuando yo vi por primera vez en Londres, en la Tate Gallery y también en la National Galería, había visto las obras de Rembrandt, ¿no? Y cuando yo vi esas obras, fue como decir, como un empujón, como algo mágico, ¿no? Que yo me puse a dudar de que si yo era matemático o si yo era alguna otra cosa, ¿no? Yo entonces comencé a reflexionar, yo decía, ya cuando ya terminaba los estudios en Londres, dije, si yo regreso al país, regresaré como un gran técnico y claro, ya tenía mi puesto en la universidad y todo eso, entonces todo me sería muy fácil, ¿no? Podría tener unos 4 carros, podría tener unas 4 mozas y así como hacen, ¿no? Con una panza grande y todo eso, ¿no? Yo pensaba que eso era lo que estaba en mi futuro, ¿no? Así que
ahí la gran duda que atravesé con la poesía también, porque eso es lo que ya tenía desde niño, ¿no? Entonces, atravesaba el Támesis pensando en estas ideas de que qué mismo soy y para qué estoy aquí en esta vida, ¿no? Entonces volvía el conocimiento andino, ¿no? Porque en el conocimiento andino, porque eso también hay que conocer para hablar de Beuys y hablar de otros artistas, hay que comprender que yo soy hijo de chamanes, ¿no? Yo soy hijo de curanderos, ¿no? Mi mamá era curandero y yo desde niño aprendí que cómo ella se manejaba con la gente, cómo salía a las 5 de la mañana y la gente venía donde mi mamá para que les resuelva cualquier clase de problema, aunque sea por una gallina muerta, ¿no? Así era la situación que yo viví de niño, y como había visto todo eso y como había aprendido los métodos, entonces yo cuando estuve en Europa yo no podía, cuando yo decidí ser artista, porque decidí en un día, en una noche, mejor dicho, decidí ser artista y desde ese día soy artista, ¿no? Yo no tengo estudios terminados de ninguna, yo no he estudiado realmente ninguna carrera artística, casi no. Entonces, todo lo que se ha hecho es un trabajo continuo de toda la vida, ¿no? O sea, soy un ardiente trabajador del arte, ¿no? Entonces, con respecto a lo de Beuys, se podría decir también que cuando yo vi a estos grandes artistas en Alemania, yo dije, ¿cómo voy a seguirles? ¿Qué es lo que puedo hacer? No tenía ningún elemento que pueda validar o que pueda decir, no tenía nada, ¿no? Así que lo que hice fue volver a mis propias raíces, volver a lo de mis padres que eran curanderos, volver a la cosmovisión andina. Y eso sí estaba lleno, ¿no? Porque eso lo seguí desde niño, ¿no? Entonces, aquí hay la diferencia en que ya dijo en algún escrito que Mónica Borbeck dijo hace unos 10 años o más, creo que unos 15 años, lo dijo en un escrito, que yo no era un artista, ¿cómo era que no era un artista chamán, sino que yo era un chamán artista, ¿no? Eso lo dijo Mónica Borbeck, ¿no? Entonces, yo creo que está resumido lo que dijo en ese tiempo y hace muchos años, está resumido y está también contestado a la pregunta de Beuys, ¿no? Naturalmente que viviendo en un país como Alemania y todo eso, del romanticismo, de los grandes artistas también, debe haber alguna cosa, pero siempre he sido celoso de meter la cosmovisión andina. Hasta ahora soy así, ¿no? En todo lo que está aquí no hay una pieza que no sea de la cosmovisión andina, ¿no? Así que he sido eso siempre, en Alemania o en Francia o en Italia, siempre ha estado esos elementos así, ¿no? Así que yo no creo que, quizás yo tengo un respeto por algunos artistas alemanes, pero nunca yo no soy de los que se queda mucho tiempo ni en Picasso, ni en Mondrian, ni en nadie, sino que les veo y sigo pasando adelante, ¿no? Y así también ha sido con Beuys, ¿no? Eso es mi relación que tengo con Beuys, ¿no? Y en Europa, tu tránsito, formaste una familia, tienes una familia en Alemania, estuviste prácticamente 3 décadas, ¿no? Trabajando allí. ¿Y cómo veías Ecuador? ¿Cómo era tu relación en aquellos momentos distante? ¿Te acuerdas? Wilson Ayo en su momento pues dijo, oye, con Messiaen Mayhuasca, 2 artistas
tremendos en Alemania, hay que hacer algo, ¿no? Hay que darlo a conocer también en Ecuador. Tú vienes de la Bienal de Cuenca del 93, creo recordar, ¿no? Y fue esta primera presentación en el país. ¿Cómo lo recuerdas aquello? Sí, yo vivía allá en Alemania y en realidad no era por nada, sino que mi primera niñez está colmada con mucho racismo y todo eso, ya por el nombre de Cholango y todo eso. Es muy difícil en las escuelas, ya le dicen Cholango, ango, patas de licuango o alguna cosa así, ¿no? Te hacen unos chistes que son muy groseros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía, ¿no? ¿Cómo decir? Una especie de ese racismo tan marcado en la niñez que lo tuve. Eso fue muy duro para mí y yo decía, como en Alemania nunca me trataron, y eso lo dije en los periódicos ecuatorianos en Cuenca, en la primera Bienal, yo les dije me preguntaron dónde he recibido, pero ¿cómo puedes vivir en un país racista como Alemania? Yo les dije, no es así. En Alemania me han tratado con mucho cariño y no he tenido racismo, ¿no? Lo que sí tuve y tengo es en mi propio país, ¿no? Entonces, esas son las relaciones con respecto a esto. Este inicio, ¿no? Este inicio que se hizo. Que no se conocía nada de tu obra, entonces vienes ahí. Sí, y así fue. Y cuando vine a Cuenca, yo no sabía, era un poco inocente y soy en el arte un poco así también. Me gusta ese elemento, ¿no? De la inocencia, ¿no? Entonces, cuando llegué a la Bienal de Cuenca, traído por Wilson Alio y la señora, no me acuerdo cómo se llama, una señora que era la directora de la Bienal de Cuenca. Cuando vine ahí, nadie se fijó en mi obra, sino que se pusieron a criticar. Todo el mundo criticaban y cada día salían, esto será obra de arte, y qué es esto, y qué es esto, huele mal y que hay tantas cosas. Así me trataron, ¿no? Los cuencanos, que eso no era arte, ¿no? Allá esa es la obra de las tres carabelas, eso, ¿no? Están ahí las que estaban las canoas llenas de petróleo con los peces muertos y unos trapos colgados, ¿no? Entonces, claro, por días y días empezó eso, una pestilencia tremenda, hubo una protesta pública, la directiva de la Bienal trató de sacar esa obra, que además era una época en donde la Bienal era de pintura, y entonces estaba fuera de concurso, fue un escándalo, ¿no? Así fue un escándalo y bueno, yo hice lo que pude, yo no hice pensando si voy a hacer cosas lindas o alguna cosa, porque en la cosmovisión andina lo que dicen es, no se habla de belleza, sino también de fealdad. O sea que no existe la belleza sin la fealdad, ni la belleza sin la fealdad. O sea que las dos conviven, no son paralelas, sino que se complementan, ¿no? Esa es una de las grandes ideas que también me paré con esas ideas en Europa, ¿no? Eso se llama, en quichua se llama el yanantín, ¿no? O sea, de que no existe solamente una dualidad, sino que existe una complementación, existe el hombre y la mujer, el bien y el mal, la espiritualidad y lo que es pagano, todo existe en pares, el hombre y la mujer, es eso así, ¿no? Pero si es que se piensa eso más profundamente, se encuentra una solución a los problemas del mundo también, ¿no? Eso eran las ideas con las que me paré en Europa y que después de no mucho tiempo comenzaron, porque los alemanes son pensantes, ¿no? Eso, así podría yo decir, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a hacer mis obras,
Entonces ellos veían, ¿no?, que yo no tenía nada de lo que tienen ellos, ¿no? Porque si yo hubiera hecho alguna obra como Boyce, o como una obra como algún otro artista, eso sí tenemos nosotros mejores, ¿no? En cambio que aquí vieron que no era eso, sino que eran ideas propias, es lo que nosotros somos, es lo que es nuestra identidad, es lo que es nuestra riqueza. Entonces, eso es lo que me valió para que los alemanes ya después ya se dieron cuenta, ya me dieron un castillo del medioevo para que utilice como taller y todo eso. Entonces ahí pude desarrollar a lo máximo mi obra, ¿no? Eso es, entonces... Y Amaro, cuando dejas Alemania y regresas al país de manera definitiva, por ahora, pero de manera ya estable, ¿qué añoras del contexto alemán o europeo en general? ¿Qué notas en tu país en este regreso? ¿Has podido trabajar, digamos, en buenas condiciones desde tu regreso al país? Bueno, eso también tengo que ser muy sincero. Cuando yo estuve en Alemania tenía mucho anhelo por la tierra, la paja, las montañas. Hay un anhelo, ¿no? Se quiere volver a la tierra, al sol nuestro de aquí, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Entonces tenía ese profundo anhelo que pensé que algún momento voy a regresar al país. Y ese momento se presentó hace 7 años cuando yo vine acá al país y dije, porque también aquí me engañaron un poco y también yo fui susceptible a ese engaño. En Cayambe me ofrecieron hacer un museo y hicimos unos contratos y todo eso, que actualmente los contratos ya no sirven de nada, ¿no? Así que hicimos esos contratos y ellos quedaron a hacer un edificio y todo eso para poner mi obra, y ellos me pidieron que yo les done mi obra, que estaba en Alemania en ese tiempo, y yo les dije, bueno, les doné la obra, y la obra está 7 años pudriéndose en Cayambe, en la alcaldía de Cayambe, y no se ha hecho el edificio. Hicieron por ahí unas paredes y que nunca terminaron, ¿no? Eso es la realidad de nuestro país, y porque no existe, especialmente en las partes políticas, no existe una migaja de cultura, ¿no? No hay un conocimiento, y esa ignorancia es lo que les hace hacer estas cosas, ¿no? Actualmente yo estoy aquí porque vine con mi obra y me quedé desde ese tiempo aquí, ¿no? ¿Ha cambiado la obra en algún aspecto, crees? No sé por qué esa obra no está en Cayambe y no está aquí, ¿no? Ninguna de estas obras están aquí, ¿no? Las obras que están aquí son nuevas, son creadas en estos años que he tenido, y esto es lo que he expuesto, ¿no? Y también esta obra de la paja que se hizo hace un mes o alguna cosa así, ¿no? Hay que decir que es una cosa increíble. Yo no sé el contexto, tú me puedes contrarrestar mi opinión, pero me parece un escándalo que ninguna institución pública de Ecuador tenga una obra de Amaro Cholango. Me parece un escándalo, directamente. Y interpelo a las autoridades que hay en esta sala y otras que me van a escuchar por el vídeo, que no es como inconcebible que ninguna institución pública hasta la fecha haya adquirido un cholango, bien sea un dibujo, una instalación, una videoinstalación, etcétera, etcétera. ¿Cómo te lo explicas, Mónica? Bueno, preguntas difíciles. Aquí estamos para... Es justamente la razón por la que yo contacté la última vez con Amaro, por la necesidad de una adquisición de obra de él para el Museo Nacional. Fue una consultoría que finalmente se truncó, pero creo que además tiene mucho que ver con un problema estructural del país. No ha habido una política de adquisición de obras de artistas contemporáneos. Cesó de haber una política de adquisición desde que desapareció el Banco Central. El Banco Central fue asimilado por el gobierno
Toda su colección ha estado en gran medida relegada a la reserva, solamente una pequeña parte se está exponiendo desde hace algunos años en un espacio prestado de aquí, de la Casa de la Cultura, que ustedes conocerán todos a la vuelta del Museo Nacional. Es una fracción de lo que tiene. Y la política de adquisición de obras cesó básicamente al momento que cesó el mercado. O sea, esta es una problemática mucho más compleja que va más allá de eso. El mercado desapareció, el mercado era un mercado esencialmente de obras donde se concebía al arte como un objeto suntuario y un objeto de cambio y como una suerte de un valor muchísimo más seguro que un valor en papel. Entonces empezaron todas las instituciones a comprar obra, pero el momento que desapareció ese mercado del arte, que tiene mucho que ver con el momento de la dolarización, con eso también desapareció totalmente una política de adquisición de obras. Entonces, tiene que ver mucho más allá de eso. No solamente es el caso de Amaru Cholango, es el caso de muchos otros artistas y en especial de artistas que no producen esencialmente pintura o aquella obra que se la considera comercial porque se le da un valor suntuario. Una vez dicho esto, yo quisiera algún momento también, o sea, si estamos pensando en la exposición aquí, por ejemplo, tenemos en esta primera sala estas obras que en términos generales hablaríamos, se trata de pinturas, o sea, es realmente, son tintas sobre papel. Creo que te oí mencionar, Amaru, que eran tintas orgánicas sobre papel. Y me ha gustado muchísimo cómo tú desplegaste todas esas pinturas en el espacio, no como se las concibe tradicionalmente dentro del arte, o sea, en la pared, sino están todas desplegadas en el piso y exigen además un recorrido espacial para poder, uno se queda dentro de la pintura misma, o sea, el recorrido, el cuerpo, ya, o sea, tiene un sentido performático en sí mismo la sala y tú te involucras dentro de la pintura. No sé, a mí me encantaría también escucharle a Amaru qué nos dice sobre la pintura y sobre estos tintes orgánicos y cómo llegaste a esto. Bueno, eso pasó ya hace muchos años en Alemania, ¿no? Siempre ha sido mi línea hacer lo que otros artistas han hecho. Yo no me gusta ni ver, ni copiar, sino que tengo un poco como de celos ahí de que tiene que ser algo mío y que no tiene que ser una influencia de algún otro artista, ¿no? Puede gustarme otro artista también, pero eso no quiere decir que voy a tratar de hacer una obrita parecida a la de él o alguna cosa, ¿no? Sino que tiene que ser auténticamente mía, ¿no? Entonces, en esa lucha que yo llamo, no es solamente una lucha, como les dije anteriormente, de la luz y la sombra, ni del bien y del mal, sino que también es una lucha espiritual que yo trabajo todos los días de mi vida, ¿no? En esa lucha espiritual es lo que han salido estas cosas de los colores, porque eso es lo más cercano que existe. Los colores tienen que ver, en el arte tienen que ver mucho con lo que es la subjetividad humana, con lo que es la parte interior de lo que es el ser humano, y con eso también trabajo yo con los niños de Acachi. He trabajado muchos años dándoles clases de pintura a los niños para que ellos puedan ser los artistas del futuro, ¿no? Y entonces los niños aman y ellos son auténticos artistas desde niños, ¿no? Hacen alguna cosita así y eso ya se ve como una cosa que es arte, ¿no? Entonces, eso he hecho, pero eso también, cuando ya vino de Europa estas cosas, se hizo en la Galería Viteri una exposición con estos trabajos que eran ecológicos, ¿no? Mi trabajo es
tiene que ver también con una rama ecológica del arte, o sea que quiere decir que yo no utilizo nada que sea químicos, ¿no? Aquí las obras que están aquí en la sala, en la primera sala, no existe ninguna, todos son flores, comida, cosas que se comen, todo lo que da color, yo puedo hacerles y hago alguna especie de alquimia, los combino los colores unos con otros y así tengo un montón de botellas ahí en mi dormitorio y con eso es lo que pinto, ¿no? Y lo que sí es que siempre soy consciente de que cada pieza de esas, ni siquiera entre las piezas pueden ser similares, pero nunca son las mismas, ¿no? O sea que ese es el trabajo que he llevado en la parte pictórica, pero eso no es mi trabajo que representa lo que está, mi obra de vida que está en el museo, que está en Cayambe. Ahí están otras obras que no me dejan sacar para las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Me encanta oírte esto porque yo siempre pienso que todos esos gestos, lo que tú haces, siempre hay algo que altera radicalmente esta tradición de la pintura, ¿no? Porque no puedes concebir nada de eso. O sea, la pintura se niega ahí a convertirse en un objeto. Y, o sea, uno está además transitando con el cuerpo, el espacio, las pinturas están desplegadas en el espacio, la fragilidad del papel, porque el momento que pones ahí estas tinturas sobre el papel es frágil, es como la acuarela, es muy frágil, ¿no? Entonces se dobla, se arruga y entonces está ahí. Entonces me lleva siempre a pensar más en la materialidad. Creo que en esa fragilidad de la materia, pienso yo cuando entro en esa sala y no en esta, y cómo esto se aleja de la tradición de la pintura y de la pintura como objeto suntuario. Entonces yo creo que ahí obviamente encontramos una brecha enorme de cómo instituciones mucho más tradicionales que no han dado un paso adelante pueden coleccionar obra como esta que está concebida realmente no como un dibujo individual, sino como básicamente yo pienso que es una propuesta instalativa y performativa de la pintura. Es consustancial en sus obras, o sea, sí. Todas sus obras están teñidas de estas dimensiones que estabas hablando tú, ¿no? Sí. A mí me gustaría, Amaro, también incidir en el pajonal, ¿no? Esta pieza que es donde te he visto quizás más intenso, más con una especial ilusión, ¿no? Es esta pieza que está aquí, de la paja. Venimos de una idea que ya trabajamos en México del nido del cóndor. En principio tenía que usarse un árbol patrimonio que está enfrente de la Casa de la Cultura, pero no pudo ser y entonces la pieza esta tuvo que transformarse en lo que es ahora, ¿no? Esta vista del páramo que tenéis ahí con su viento incluido y que está conectada con el exterior de la Casa de la Cultura, que todos habréis visto esta chocita, este huasipungo, que contrasta también con esta dimensión de este pequeño skyline, de estos edificios altísimos. Entonces es una pieza especialmente compleja en la cual creo que Amaru en esta exposición se ha sentido especialmente con una tensión creativa más implicado y más nueva, ¿no? Coméntanos algún aspecto de esta pieza, Amaru. Bueno, tengo que decir que mi primera profesión en las artes es la poesía, ¿no? Cuando yo era niño estuve en la escuela, creo que yo no sé, primero, segundo grado, alguna cosa, había un libro que se llama, o una poesía que se llamaban Los pollitos dicen, alguna cosa que casi todos lo conocerán, ¿no? Los pollitos dicen pío, pío, pío y ni sé qué más, ¿no? Entonces yo cogía esas poesías y decía aquí falta unas estrofas y yo les completaba, les hacía más largas, así comencé con la poesía, ¿no? Eso es en la muy temprana edad, ¿no? Y de eso ha nacido también que
aunque yo he hecho otras cosas como matemáticas y cosas extrañas, pero siempre esta parte de la poesía estaba en algún lugar y algún momento salía, ¿no? Esa sensibilidad para comprender y para... era lo único que... Esta parte de la poesía era lo único que se combinaba con la parte espiritual que aprendí de mi madre, con la parte de lo que es el ser curandero o ser chamán, como quiera que ustedes le quieran llamarle. Esto era lo que se combinaba en realidad con la poesía, ¿no? Entonces yo siempre creo todavía, de que el hermano más íntimo de la espiritualidad es el arte, ¿no? Así que desde ese punto de vista tengo una consideración muy amplia también por el arte, es por la espiritualidad y no es otra razón, ¿no? Entonces, yendo a esta obra de la paja, para mí es las grandes montañas, lo que yo miré cuando yo nací. Miraba las grandes extensiones, las grandes lomas, los grandes pajonales, que después de a los 3 años ya caminaba entre la paja, hundido porque no podía ver qué es lo que hay, porque la paja era más grande que yo, ¿no? Entonces caminaba y me perdí en la paja así hasta que yo podría salir. Entonces, eso es lo que significa para mí esta obra que es un pajonal, pero no es solamente eso, sino que también es el coger la paja, el oler, como decir, casi como lavarme con la paja, ¿no? Como lavarme o ensuciarme, como quiera que se llame, como que hay una simbiosis, creo que se llama, con la paja, que me siento que yo mismo soy paja, ¿no? Yo siento que en cada sonido de la paja o en cada chasquido que tiene la paja y todo eso, tiene algo de poético, algo de campo, algo de las montañas, y eso es lo que me ha fascinado. Yo no sabía qué hacer con la paja aquí, después de que ya no se pudo hacer con el árbol grande. Entonces le tenía aquí en esta parte, pero yo sabía exactamente, en eso siempre yo y así intuitivamente digo, esto tiene que hacerse una obra de arte, ¿no? Entonces, después, y era sencillo, ¿no? Aparentemente sencillo, solamente de poner esa parte, de alzarle esa parte como una montaña, y ya estaba, ¿no? Entonces, cuando ya vi eso, dije, ya está hecha la obra. Entonces, para mí es la mejor obra que tengo de estas que están aquí, ¿no? Entonces, es una cosa también, es una obra poética para mí. También ha habido otros actores en la educación, por ejemplo, Tránsito Maguaña ha hablado de la paja, y así otros personajes sí han hablado ya de la paja, ¿no? O sea, desde ese punto de vista es un elemento que amo intuitivamente, ¿no? La paja, ¿no? Claro, tú lo has conectado muy bien con la poesía, porque tú has escrito, tienes varios libros de poesía, entonces quizás la paja significa el indígena, significa las gentes que habitan aquellas tierras, aquellos territorios, y es una de las materias. Si tuviéramos que materializar al indígena del páramo, quizás sería esta paja, ¿no? Hacerla cuerpo. Hacer cuerpo la espiritualidad, la poesía de los páramos, ¿no? En esta paja. Hay gente que la paja no ve nada, simplemente ve una materia o ve algo, una hierba, desprovisto de flor, desprovisto de color, desprovisto de viento. Y en cambio, las gentes que habitan en estos amplios territorios, para ellos es algo existencial, es lo más íntimo.
Claro. Es su casa, ¿no? La casa, es la protección. Casa, ¿no? La protección. Es protección. Lo es todo. Puede ser alimento de los animales, es un material constructivo, es un material también que se puede usar para combustión, o sea, sí. Da muchas cosas, ¿no? Pero a mí también, o sea, lo que tú dices, Amaru, yo también creo que es una instalación magnífica, sublime, tremendamente poética, evocativa, donde ya, o sea, nos invita no solamente visualmente a estar en ella, sino también nuevamente, o sea, corporalmente a estar en ella. Entonces no estamos en algo como en el arte, algo que representa sino algo que es y que evoca de manera irremediable, ¿no? al territorio, al paisaje, a las comunidades y a una relación con el entorno muy vivencial, cultural, ancestral. Entonces creo que laten en esa instalación tantas y tantas cosas poéticas, evocativas, del mismo material que es sobrecogedor. Sí, quizás podría acotar aquí un poquito también que los últimos años que he vivido aquí en el país he vuelto profundamente a las montañas, a la tierra, a la gente misma, a veces con 400, 300 gentes que estoy haciendo un ritual religioso con ellos, ¿no? Y qué raro es que yo mismo ya estaba quizás un poco convencido de que toda la parte religiosa del pasado ya se había perdido, ¿no? Pero esa gente tiene, ¿no? Creen y viven eso, ¿no? Y cuando yo hago los rituales con esa gente, tenemos videos ahí que todos conocen ya, ¿no? Estoy haciendo esos rituales con mucha gente y la gente está convencida y ese convencimiento que ellos tienen es la curación de ellos, ¿no? Eso por una parte, y caminando en ese sentido también quizás podría decir que otra cosa que tiene la cosmovisión andina y que es muy valiosa también, que creo que por lo menos para mí, es que he aprendido a amar el vacío, he aprendido a amar lo que no existe, lo eterno, el infinito, el Iya en quichua, o sea, la nada, ¿no? Y eso es lo que me fascina a mí mucho en mis obras. Y aquí se ha conseguido eso, Iya, ¿no? Que es casi ausencia de nada, es solo paja, ¿no? Y sin embargo, tiene mucho significado espiritual porque es la nada, ¿no? O sea que me he liberado en cierto modo de muchas tradiciones que también no sé si hasta dónde sean verdaderas o no sean, pero que nos metieron las religiones y todo eso. Me he limpiado un poco de eso, ¿no? Sí, perdón. Entonces, aquí también hay un sensu que tengo, ¿no? Un sensu, sí se dice sensu. Una añoranza, ¿no? Una añoranza profunda que es un anhelo no sé si es bueno, ¿no? Pero es así un poco para mí, ¿no? De destruir todo el arte que he hecho en mi vida, de destruirlo totalmente, ¿no? Es un anhelo que tengo, ¿no? De no haber creado nada, de no haber hecho nada, de ser limpio de todo, ¿no? Es una idea media rara, es una idea para mí muy profunda y que tengo ese anhelo, ¿no? O sea que de olvidarme, de no, ¿cómo decir? De alejarme de todo ese trajinar, todo lo que se ha hecho, ¿no? No sé hasta dónde sea positivo, pero así es para mí, ¿no? Eso.
Bueno, en el mundo del arte los creadores pues pasan diferentes momentos, tienen sus ciclos, altibajos, etcétera. Yo creo que a lo mejor esta exposición ha tenido sus tensiones, ha habido sus agotamientos físicos, mentales, etcétera, ¿no? Pero al final tenemos unas piezas, creo que magníficas, muy significativas de un resumen, un posible resumen de tu trayectoria. Y me gustaría simplemente dar dos pinceladas más y paso el micro al público, a los que habéis venido, por si tenéis algún tipo de comentario que hacer a cualquiera de los tres. Dime. Antes de eso me gustaría también, si es que están aquí en el trajinar del arte, siempre soy un muy perfeccionista y también a veces por la sensibilidad que tengo también a veces cometo errores de que a veces no les traté bien a alguna persona, alguna cosa. Espero que me disculpen, ¿no? O sea que en realidad en el fondo no soy ese que he querido enemistarme o alguna cosa, y que pido disculpas, ¿no? Simplemente dos pinceladas, si te parece, Mónica, también. Las dos últimas piezas, ya para terminar este recorrido por cada una de ellas, estamos con la vaca, entre nosotros llamada vaca, ¿no? No adorarás a los dioses delante de mí, es también una reactivación de otra pieza que realizamos en el Museo de la Ciudad. En su momento, ahí tenía todas unas lecturas posibles y en este caso aquí Amaro ha querido darle otras dimensiones, ¿no? Es ese esqueleto de esta vaca, de este animal, pues con el pan de oro, el orete, en todo su cuerpo, y al mismo tiempo ha introducido un elemento también perturbador y que va a perturbar la exposición, que es esta pequeña neverita con restos de vaca, ¿no? Con, a partir de mañana, quizás un cráneo de vaca también, ¿no? Ahí juega Amaro también con otras reverberaciones relacionadas con lo narciso, que también ya hiciste una obra preciosa sobre el narciso con ojos de vaca, ¿no? Y donde el espectador se veía reflejado en ellas y era observado. Entonces esta pieza, que era básicamente poética, en este caso aquí también hay una reminiscencia de aquel narciso. Es una obra tremendamente también impactante. ¿Cómo lo ves, Mónica? Sí, a mí me parece que es tal vez la pieza más cargada de simbolismos. O sea, este esqueleto de vaca con esos cuernos tremendos de pan de oro, o sea, me parece que es además, o sea, se siente la fuerza del animal. O sea, es un esqueleto de alguien, ¿no?, muerto, se siente el movimiento, la fuerza, la potencia que tiene. Y claro, o sea, un toro vaca, cuando pensamos además de Guasipungo, a mí eso es la instalación que más me ha remitido a este sistema colonial de explotación, de extracción, simplemente porque el toro, la vaca me remiten un poco al ganado. Con esto me remiten también al sistema de hacienda. O sea, la verdad es que el ganado viene con la colonia. Con la colonia viene el sistema agrario, de hacienda, el poder económico, la propiedad de la tierra, y creo que esto nos conecta de una manera muy inmediata con Guasipungo. El ganado puede ser leído un poco como la materialización de ese sistema. No creo que es casual que tiene el pan de oro, la riqueza que conlleva. Ese pan de oro también nos remite a la religión impuesta desde la colonia, la instrumentalización de la religión, y luego cómo se recoge también dentro de una fervorosa religiosidad popular que está en estas imágenes impresas, estas impresiones baratas de el niño Dios, me parece, no sé cómo se llaman las imágenes, cada una de esas, pero claro que son de devoción popular, y todas esas se encuentran además sobre el carbón.
o sea, que contrasta mucho con el oro. Entonces, nuevamente, pensando en cómo Amaru Cholango habla a través de los materiales y cómo estos materiales potencian significados, el oro viene a ser, obviamente, riqueza, poder, sacralidad, codicia, conquista, fetichización, divinización. Todo eso está dentro de nuestro ámbito cultural. Y en el contexto americano, el oro tiene además esta historia colonial absolutamente inevitable. O sea, estamos dentro de estos códigos, ¿no? Entonces aquí además tenemos este cuerpo muerto, estos restos, el oro, la religión, la colonialidad, la riqueza, y sobre este animal sacrificado, que puede ser también un objeto sagrado, un objeto ritual o un sacrificio económico. O sea, hay nuevamente esa polisemia que siempre está latente en las obras de Amaru. Y el círculo de carbón a mí me parece importantísimo, porque el carbón es resto de combustión. Entonces es algo que fue materia viva, que se transforma mediante el fuego, frente al oro que parece incorruptible. El carbón es negro, es residual, es quemado, es terrestre, es frágil también, ¿no? O sea, el rato que vemos, o sea, topamos, es deleznable, se hace polvo. Entonces a mí me parece que siempre tú trabajas también con muchas oposiciones visuales, con muchísima frecuencia, Maru. Entonces tenemos de esto el oro, carbón, la riqueza, el residuo, lo sagrado, la destrucción, la luminosidad y la negrura, el valor y el desperdicio. O sea, tenemos estas dualidades. Cuando decía de Rembrandt, ¿no? La luz y la sombra. Sí, ¿no? La luz y la sombra. O sea, inmediatamente pensé en esta instalación acá, cuando dijiste luz y sombra. O sea, entonces, claro, en el fondo dices tú, o sea, podría ser también una lectura sobre extractivismo. El carbón es un recurso extraído de la tierra. Tú nos estás hablando en ese pequeño párrafo introductorio a la exposición de extractivismo, de negrocapitalismo, de este sufrimiento que ese extractivismo ocasiona, la muerte que puede ocasionar, el destrozo. Y alrededor de todo esto, estas imágenes religiosas populares. Entonces, creo que esto se complica todavía mucho más. Entonces, creo que es así un poco siempre en las obras de Amaru. Claro, esta es densamente simbólica e introduce esta relación adicional entre religiosidad popular, mercancía, reproducción, fetiche, altar. Entonces se complejiza enormemente. Y aparece una cuestión muy importante en torno a la cultura colonial. La religión católica llegó con la colonización, fue transformada, fue popularizada por las poblaciones indígenas y mestizas. Y entonces quizá el círculo no es solamente un altar católico, sino más bien un espacio y un altar sincrético. Y el toro dorado en el centro podría ser leído, yo pienso, como un ídolo contemporáneo. Entonces ahí, o sea, me deja como que toda esa carga, y después de eso vienes a la gran jaula, a la trampa. Entonces ahí la trampa para mí tiene un significado político enorme, más allá del que ya le has atribuido en cada una de las instalaciones, de los usos de la jaula, de aquella acción que hiciste con esta jaula frente al Palacio de Carondelet. Y creo que realmente esta jaula no le podemos decir nada más, la jaula representa la opresión, creo que sería muy simplista, pero creo que es mucho más interesante que eso, creo que es mucho más profundo que eso. Ahora nosotros estamos dentro de la jaula. Eso, o sea, transforma completamente a este objeto.
y a este dispositivo, que es lo que continuamente hace Amaru como un mago, como un chamán. O sea, tú transformas todo de una manera tremendamente poética y muy política, muy social también. Y ya no es esta pequeña trampa doméstica, sino es esta arquitectura que captura. Y nuevamente aquí la relación con Huasipungo. Si pensamos en el Huasipungo como un sistema de explotación, la jaula puede representar esa estructura donde el individuo crea habitar un espacio, pero en realidad está atrapado dentro de un sistema. Y eso es lo que significa para mí la jaula. O sea, estar atrapado dentro de un sistema cuando en realidad pensamos que somos libres para irnos. La puerta está abierta. Pero en realidad, o sea, esto nos hace conectar con lo que es hacienda, colonialidad, capitalismo, extractivismo, negrocapitalismo. Estamos encerrados dentro de un sistema. Eso es para mí un poco la jaula. Y en esta gran instalación del páramo, que es la que le sigue, veo como ese poder transformador en la tierra, en el paisaje, en el territorio, en la comunidad y en esa relación íntima con el paisaje a la que tú acabas de aludir, Amaro. Si te parece, Amaro, comentamos lo de Kochaski. Quisiera terminar con esta pieza porque Kochaski es una pieza que también nos remite a investigaciones que está realizando. En varias ocasiones hemos hablado de ello en los últimos tiempos. Se trata de averiguar, ¿no?, estos puntos de referencias del cosmos, y tú tienes pues una visión bastante particular al respecto. Brevemente, si te parece, Amaro, Kochaski. Bueno, la pieza que está en la otra sala, Kochaski, la que está en la otra sala, Kochaski, tiene el nombre de nuestras ruinas ancestrales que están aquí en Pichincha, ¿no? Están más o menos a unos, creo, está cerca de Cayambe, entre Guayabamba, por ahí. Estas son centros ceremoniales, según nuestros antepasados, en los que hay una parte que es del sol, y rituales que se hacía del sol y de la luna, y que en estos centros había una cosa curiosa que nuestros antepasados lo conocen muy bien, y es que no solamente trabajaban con la parte de la tierra y con la parte de la naturaleza, porque eran guardianes también de la naturaleza, pero aquí también lo importante en la obra es que hay ese elemento cósmico, ¿no? O sea, que nosotros decimos que no existe un mundo que es solamente telúrico o terrestre, sino que también el mundo y todo se puede comprender solamente cuando consideramos que también es cósmico, ¿no? Entonces, de esa manera está concebido esta pieza, y también puedo decir que en estos años que he estado aquí, en estos últimos años, he estado muy ocupado porque nuestros antepasados eran grandes conocedores del cosmos, ¿no? Si miramos las pinturas, las obras artísticas que tienen en Nazca, Machu Picchu, Tiahuanacu, todas esas obras son obras que vienen de mucho más atrás, de un pasado remoto, y que guardan esta connotación cósmica, ¿no? Eso quiere decir, y no solamente por eso, sino por muchas otras cosas, sabemos que nuestra cosmovisión andina nos habla
de la tierra, de lo que es la naturaleza que nosotros conocemos, pero también del cosmos. No se puede comprender eso. Sin el cosmos no se puede comprender la tierra, ni el cosmos sin la tierra, ¿no? O sea, eso me parece, para mí también, ya por mi edad y todo eso, que es algo valioso que he ido yo pensando, he ido trabajando en este tema cósmico. Y porque también se dice que como que cuando construían un templo, por ejemplo Machu Picchu, o construían otro templo donde quiera, aquí también en el Ecuador o donde quiera, nuestros antepasados primero miraban al cielo y veían cómo están ordenadas las constelaciones. Y esa dimensión, ese influjo del cielo estaba directamente conectado con la parte terrestre, ¿no? Y en ese sitio se levantaba como una especie de templo, o lo que se hacía especialmente cuando eran religiosos, ¿no? Ese elemento es que he ido trabajando y he visto por otro lado también, y he visto y he constatado según mis investigaciones, que nosotros sí podemos hablar de que nosotros no somos herederos solamente, no somos terrestres, o que hemos venido de influencias por el estrecho de Bering de China o algunos otros lugares, sino que nosotros también somos de la Atlántida y somos de la Lemúrida y de otras civilizaciones antiguas, que los restos son Machu Picchu y Tiahuanaco y las grandes instalaciones y obras artísticas que están en el Perú, en Nazca, ¿no? Si es que investigamos mucho más de eso, yo creo que podríamos encontrar muchos elementos positivos para levantar nuestra cultura, ¿no? Eso podría decir yo. Al cosmos habría mucho que hablar. O sea que nosotros, cuando levantamos los ojos al cielo y vemos una estrella, esa estrella no es una estrella nomás. Existen muchos seres humanos que están viviendo en esa estrella, muchos seres humanos como nosotros o parecidos a nosotros, y están esperando que nosotros nos pongamos en contacto con ellos, ¿no? Y esos ya, los inicios ya se están dando, ¿no? Eso es el mundo, ¿no? O sea que no existe un solo sol, que el sol que vemos, ese no es un sol, eso no es nada todavía. Existen muchos y millares de soles, existen 7 soles en una combinación de soles cercanos a nuestro sol. Pero existen muchos millares de soles que están en el cosmos, ¿no? Y nosotros nos mintieron y nos dijeron que existe un sol, que es el centro de todo, y que los planetas están girando alrededor del sol, y con ese cuento nos invadieron con otras culturas, ¿no? Entonces, tenemos que comprender también, agrandar nuestra comprensión del mundo. No es solamente este sistema solar, sino que hay muchos y miles de sistemas solares en el universo, ¿no? Y tenemos que irnos y tenemos que comprender y agrandar nuestra comprensión del mundo. Así podemos comprender lo que es también la divinidad, o lo que ustedes quieren llamar. Gracias, sí. Muy bien, espero. Mónica. Yo solamente quisiera retomar una idea que le había dicho inicialmente, y es que a mí me parece magnífico el recorrido, y yo concibo toda esta exposición no como una sucesión de salas, sino como una gran sinfonía con diferentes movimientos, y donde cada movimiento tiene un sentido de ser porque le antecede uno y le sigue otro. Y así también siento yo a toda esta exposición, y me parece que
es magnífico como después de esta sala del paisaje, de la paja, de la densidad matérica, tú llegas allá a una sala vacía donde cuelgan estos que son robots, o sea, con las plumas, que además es tremendamente intrigante. O sea, tú dices, estás ahí, o sea, tienes estas siempre contraposiciones, o sea, de la densidad, del vacío y nuevamente acá de la tecnología con las plumas y comienzas a pensar, o sea, en la tecnología, en la máquina y con la pluma empiezas a pensar en las aves, en el aire, en el cielo, en el rito, en la fragilidad. Entonces hay siempre estas contraposiciones muy interesantes. Y por último, no quisiera dejar afuera en este movimiento, pienso que tienes ahí también esta museografía expandida, o sea, toda la exposición se desborda, hay este desborde hacia afuera a través del uso de la paja, y eso me parece también magnífico y creo que también cuestiona el espacio mismo en el que estamos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cómo se desborda a través de esta acción que es eminentemente artística, y creo que también desborda un poco el marco de esta institución y que la cuestiona también. Bueno, si les parece, pasamos la voz a ustedes que han venido de público y que muy amablemente nos han atendido hasta este final. Ha habido alguna baja, veo por allí, ¿no? Pero estamos encantados de cederles comentarios, sugerencias, lecciones, preguntas a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Estaremos muy agradecidos de el primero que hace la primera pregunta, que ya saben que esta vale más. Hay un pequeño problema. ¿Mientras les cuento un chiste o cómo? Cuéntanos tu intervención como curador. Cuéntanos cómo se dispuso, por qué en este edificio, qué tiene que ver para la exposición un edificio como la Casa de la Cultura que tiene un peso, o sea, cómo te debatiste tú como curador con este contexto y cómo interveniste tú acaso en este planteamiento espacial o cómo llegaron a esta solución de exposición que a mí me parece magnífica. Bueno, pues muchas gracias. Todo el mérito es de Amaru, ¿eh? Yo no tengo ningún mérito, aquí hay que decirlo, de verdad. La cosa con Amaru, nuestra relación ya antigua, Amaru, siempre es como bastante natural. No sé, ¿no? Contactamos, hablamos, ya nos entendemos. Él siempre dice, es que tú ya me entiendes a la primera o a la segunda, ¿no? A veces a la tercera, pero se hace de una manera bastante fluida. Y estoy convencido de que trabajar con Amaru es complicado. Es complicado. Tiene mucha fama de complicado también, hay que decirlo. Tiene fama de, vamos, o complicadísimo o realmente, en fin. Entonces yo lo que hago es suavizar un poco a Amaru, ¿no? Le digo, Amaru, tranquilo, venga, vamos a tranquilizarnos un poco, esto va a salir adelante, tal. Y también la relación de Amaru con la Casa de la Cultura es una relación especial, amor-odio, ¿no? Es de estas relaciones, por cierto, vamos a hacer un catálogo para los que estéis interesados, no ha podido ser el día de hoy, pero será en septiembre y también estará en quichua, o sea que también es un gesto hacia esta cultura minorizada que para mí es fundamental que también el texto curatorial esté en quichua, ¿no? Entonces, mi trabajo con Amaru siempre ha sido fácil, pero soy consciente de las dificultades que plantea, porque Amaru también es un artista que más allá de estas peculiaridades que algunas de ellas hemos esbozado aquí, en cuanto a materialidad, espiritualidad, cosmovisión, etc., tiene también una dimensión de crítica institucional. Entonces, esta crítica institucional, este tensionar a la institución, es consustancial en cualquiera de las instalaciones que están aquí. Y en todas las exposiciones, ¿no? Entonces, en cada pieza, en cada exposición, él tensiona a la institución, la lleva hasta límites
en que la institución nunca se ha visto a abismos. En esta exposición concretamente, yo creo que estuvimos unas cuantas veces al borde del colapso, sinceramente, ¿no? Pero las cosas fluyen y al final, bueno, tenemos esta magnífica exposición, creo yo también, esta síntesis de muchos de los aspectos fundamentales de Amaro, y para mí siempre ha sido un placer que él me tenga esta confianza en lo que es la gestión, digamos, museográfica, en tener en cuenta más o menos mis opiniones, porque es bastante terco también ahí donde lo ven, ¿no? Es dificilísimo convencerlo de ciertas cosas, pero lo que él siempre me dice, Llamo, contigo me río mucho. Y eso también es algo que me parece encantador, ¿no? Con Amaro siempre nos reímos, y a veces Amaro transmite una imagen de persona muy seria, pero en el fondo es tremendamente lúdico, ¿no, Amaro? No sé si te estoy desnudando, estamos desnudando a Eva, ¿no? Pero entonces por ahí siempre acabamos entendiéndonos, acabamos sorteando dificultades y las exposiciones, él siempre tiene las ideas muy claras de lo que quiere. Entonces, yo trabajo mejor con muertos, claro, pero a veces me toca trabajar con vivos y siempre es más complicado, ¿no? Los vivos son más complicados que los muertos. Cuando eres curador y trabajas con un muerto, pues haces lo que quieres, tú sabes, ¿no? Hacemos lo que queremos los curadores, ¿no? Interpretamos lo que a veces desconocemos, pero decimos que eso es así o tendría que ser así. Pero cuando está vivito y coleante como el sujeto que tenemos aquí, pues todo se complica. Y al mismo tiempo es fácil porque como el acompañamiento para mí siempre es desde el absoluto respeto a la última variación, a la ultimísima variación de cada pieza. Y en el caso de Amaro, por ejemplo, el pajonal es un ejemplo de que teníamos aquí 3 camiones de paja, ¿no, Amaro? Y yo estaba confiadísimo que algo saldrá de 3 camiones de paja. No lo dudaba, ¿no? Algo saldrá. Y ha salido esta pieza magnífica, ¿no? Bueno, aquí lo importante era que hablaran también el público, ¿no? Todo mi rollo estará en el catálogo, entonces ya lo dejamos para otro momento. Venga, el primero. Venga, Mónica. Buenas tardes con todos. Me parece súper chévere este conversatorio con un artista vivo y un artista conceptual. Mi interés es, ¿por qué meter esto dentro de este espacio? ¿Por qué no usar todo el espacio de toda la Casa de la Cultura? Bueno, pues cuando se hace una exposición te asignan una serie de salas, tú no dispones de todo lo que querías, ¿no? En principio, y todo es limitado, los recursos también son muy limitados, en esta exposición han sido muy limitados también los recursos, son lo que hay y tienes que trabajar con esto. Entonces, claro, al tener una serie de salas, dimensiona la exposición un poco en función del presupuesto. Y claro que si hubiésemos tenido más presupuesto y más disponibilidad de salas, a lo mejor hubiésemos utilizado más, ¿no? Pero al tener estas, se adaptaban un poquitín a lo que es la producción. Porque yo digo, por ejemplo, como es esta parte de querer causar algo en el espectador. Por ejemplo, esta jaula aquí metida como que me hace muy pequeño, ¿no? A lo mejor la parte exterior hubiese sido mucho más impactante. Es posible, es posible. Ponte el micro. Aló. Quería contestar a esta pregunta, me parece muy interesante la pregunta. Yo en la apertura de esta exposición dije que para mí los museos actualmente y en el futuro ya no tienen ningún valor, ¿no? Estos museos que tenemos son restos del colonialismo y todavía manejan eso, ¿no? Así que yo había propuesto y siempre propongo de que, inclusive dije con una frase que no es tan amigable, dije,
estos museos o los museos, eso dije desde Alemania, que los museos son los cementerios del arte, ¿no? Entonces yo voy a esa pregunta suya que me parece muy interesante, que el arte debe salir a las calles y que no debe ser museal, porque ahí se pierde mucho de lo que es la esencia del arte, ¿no? Y yo creo que según nuestras creencias de los tiempos y de las eras, nosotros creemos en el próximo Pachakutik, que estamos entrando, y en el próximo Pachakutik, y que este Pachakutik es el Pachakutik de unas vivencias mucho más amplias en el arte, en la cultura y en la economía del mundo, ¿no? Entonces, yo sí estoy con usted en su pensamiento y le puedo comprender muy bien, y tenemos que luchar para que el arte salga a las calles y el arte no sea solamente, como digo, un cementerio, ¿no? O un mausoleo, ¿no? Perdón, buenas tardes, mi nombre es José Guevara. Yo le entendí a usted, ¿por qué no encerrar a la Casa de la Cultura en una jaula así? Que sería un concepto más grande todavía. No sé, encerrar a toda la Casa de la Cultura en una jaula por todo lo que estamos viendo últimamente. Sería espectacular. Claro, vendría a ser un presupuesto gigante. Y obviamente que para el arte eso no hay, supuestamente. Pero el concepto sería grandioso. Claro, pero eso lo hace Cristo también, el que cubre todo, ¿no? Que eso sí ha de ser genial, se debería. Realmente sí, yo creo que está muy metida. Solo vi estas dos y vi la vaca también, y el resto todavía no he visto, pero me parece que necesita mayor espacio, mayor espacio. Que decir, a veces es como que nos quedamos en chiquito siempre, ¿no? Bueno, para complementar esta idea, o sea, si se quisiera poner la Casa de la Cultura dentro de una jaula, pues se tendría la posibilidad de manejar el simbolismo y tomar fotografías de la Casa de la Cultura y meterla en una jaula. Sí, como idea, ¿no? Yo anoté algunas cositas de Amaru y me gustó mucho algunos conceptos, y la idea esta de pensar que la obra de arte, de algunas piezas artísticas que son las hechas con pigmento, la obra empieza cuando empieza a recolectar los pigmentos o las hojas o los materiales naturales para hacer la obra. Entonces eso es muy diferente que cuando nosotros como artistas vamos y compramos los pigmentos, ¿no? Entonces, en esa obra se impregna más la personalidad, ¿no? Porque empieza desde construir los pigmentos, y eso me parece una idea muy, muy original. Y bueno, me imagino también la habitación de Amaru, que estarán llenos de pigmentos, algunos tal vez, no sé, como tal vez no tendrán este proceso químico que se han de desperdiciar o de tener mal olor, no sé, una cosa. Aquí viene la pregunta, Amaru, ¿tú llevas como un registro de todos esos pigmentos que vas construyendo? Bueno, sí, acostumbro a... Son procesos un tanto muy complicados a veces, ¿no? Con todo lo que es la naturaleza, por donde camino, por donde cuando me voy a los pueblos, yo siempre estoy buscando alguna cosa intuitivamente en plantas o en cosas o en comidas. Cuando voy y por ahí me dan una sopa de cúrcuma, creo que se llama, ¿no? Ese es el color de la cúrcuma, es muy, muy, muy lindo y rico también, y tiene un color muy especial, ¿no?
Yo le utilizo el cúrcuma, pero a veces les combino, les hago combinaciones para que me den otros colores que no son los mismos del cúrcuma, ¿no? Pero eso también hay que saber y por la experiencia le da uno de que no todos son posibles de combinar, pero entre algunos sí son posibles de combinar. Eso es para mí el arte, ¿no? No es lo terminado que aquí ustedes pueden ver en la sala en un papel, ¿no? Eso es una parte, pero es todo ese proceso, eso para mí sería el arte en este caso. Sí. Si hay algún comentario más. Hola, buenas tardes. Amaru, felicitaciones por tu exposición. Me parece que es muy interesante cómo la has planteado ahora en la Casa de la Cultura. Sí me acuerdo de ti desde hace mucho tiempo, que siempre te veías envuelto en tensiones culturales, que se puede decir. Mi pregunta va un poco a entender desde que tú haces el viaje a Europa y claro, comienzas a tener un contacto mucho más cercano, se puede decir, con el campo del arte. Y yo lo que quisiera saber es que si tienes alguna definición a partir de lo que tienes ese encuentro con ese otro arte, ¿no es cierto?, con este otro arte occidental, versus el que ya planteas ahora desde lo local, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la definición para ti del arte en lo local y cuál es la definición de ti del arte en Occidente? A partir de que comienzas a tener ese acercamiento con esas experiencias que se puede decir del arte legitimado, ¿no? El arte que ha sido a lo largo de la historia como el que ha dado el pie para que se vaya desarrollando en otras coordenadas, ¿no es cierto?, otros tipos de arte. Eso. Quizás aquí podríamos, para resumir un poco, se podría hablar del egoísmo humano. El egoísmo humano es algo especial, ¿no? Y es algo que todos llevamos en mayor o menor grado, ¿no? Y generalmente el arte occidental o la parte occidental siempre se ha preocupado mucho en que el arte que nosotros hacemos le da un giro un tanto más valioso al egoísmo, a la parte egoísta del ser humano, y se pierde otros valores que son también positivos o que puede tener también el egoísmo, se pierden ahí con eso y parece que las culturas, por ejemplo, ancestrales en general, parece que también se ocupan también un poco de disminuir esa parte egoísta en el arte y eso, por eso yo dije también, esa frase que dije aquí es la que dije que tengo ese deseo de volver a la nada, ¿no? Tengo ese deseo, ese anhelo profundo de que no hubiera hecho nunca nada de arte, por ejemplo, ¿no? O que eso se borre totalmente, ¿no? Es algo utópico, pero es un deseo, es un anhelo que tengo, ¿no? Y eso es muy real, ¿no? Inclusive yo todavía no pienso que tengo las obras en Cayambe, ¿no? Y he pensado en cosas malas de esas obras, ya no. O sea que ya casi no quisiera tener esas obras, ¿no? O sea, para mí es eso, ¿no? La parte del arte occidental está basado mucho en los valores del egoísmo humano y quizás los otros tienen un poco menos, pero eso, el egoísmo, está en todos los seres humanos desde una parte humana, ¿no? Eso es lo que podría decir. Claro que se podría extender, la pregunta es muy amplia, que también se podría responder. De todas maneras, yo creo, si soy sincero, he pasado por los museos europeos y todo eso, y de eso debe haber quedado algo, ¿no?
quizás no directamente, ¿no? Porque yo casi no quiero yo tomar, nunca quise tomar nada, ¿no? Pero a veces inconscientemente por ahí estaba viendo un Picasso y quizás me gustó, ¿no? O algún otro artista, ¿no? Eso es lo que soy yo, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Ese que ha caminado los mundos, el que ordeña las vacas, el que ha arado con el yugo, con los bueyes, ha arado la tierra. Ese que estuvo en Alemania en los mejores museos alemanes, ese soy yo, ¿no? Eso podría decir. Sí. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias, Amaru. Yo he venido 2 veces a la exposición y estoy un poco cerca y me pasaré, porque me pasaré otras veces, porque siempre exposiciones así siempre son muy estimulantes y no la ves en una sola vez, ¿no? Y voy a volver a verla. Y es estimulante porque cada vez que regresas a exposiciones así, ¿no? Encuentras cosas, hay encuentros, hay buenos encuentros o desencuentros. Y eso es muy… eso es lo que necesitamos en el arte. Es bueno tenerles ahí en la jaula también, porque a veces pienso que las conversaciones, ahora hablamos de arte, por ejemplo, en este encuentro, y a veces muchas de las cosas que suceden ya no se habla de arte, hablamos de otras cosas, ¿no? Sustentamos nuestra producción artística en relación o lo que hacemos, ¿no? Creativamente, digamos, dentro de muchas palabras, muchos discursos, y eso, estar ahora ha sido como reconfortante para mí, ¿no? Escuchar a un artista que trabaja y habla desde lo que él hace y desde lo que él siente. Y eso es importante desde acá, fuera de la jaula, ver eso, ¿no? Crea menos tensiones, digamos, hacia todo lo que implican los procesos curatoriales, a veces demasiado institucionalizados, y los que vivimos nosotros como artistas en este contexto. En donde el artista está casi lejos y el curador es como un sujeto creador de ese artista, digamos, ¿no? Entonces, a ver, tal vez también en esa parte, cuando decía la Mónica de estas tensiones que el trabajo del maestro, de Amaru, ¿no? Crea con la institución, debe haber diferencias, ¿no? Me imagino entre las tensiones que crea Amaru dentro de las instituciones aquí en el Ecuador, digamos, que cuando ha hecho sus exposiciones internacionales en México, en otros lugares. ¿Qué tipo de diferencias hay entre esas tensiones que creas? Porque finalmente son instituciones, ¿no? Finalmente son instituciones. Aquí con sus precariedades y sus dificultades, sus encasillamientos, y en otro lado, en Europa, con igual esas tensiones, ¿no? Que para muchos artistas. Sí, hay una diferencia hay alguna diferencia, pero en términos generales quizás también hay un general o hay algo general.
en México o en Sudamérica o en Europa, que sí son diferentes, ¿no? Por ejemplo, depende eso del grado de educación que tiene el público, ¿no? Si hay un público más educado, que haya tenido mayor cultura, o que sí se nota en el arte o en el respeto que ellos tienen, por ejemplo, para los artistas, ¿no? Por ejemplo, por decir así, yo no alabo nada a nadie, ¿no? Pero en Alemania era así que un artista, para entrar a una escuela de arte alemana, para hacerse artista, es bastante difícil, más que aquí, ¿no? Porque aquí se entra nomás uno. Pero también, si es que era un artista, sí le tenían bastante respeto, y quizás mucho más que un ingeniero, más que un médico, ¿no? O sea, esa era la impresión que yo recibí, ¿no? Había un respeto, por ejemplo, cuando yo hacía, por decir un ejemplo, no siempre es así tampoco, en una calle, porque yo también hago música, ¿no? Una música un tanto media rara, con huesos y con cosas así, ¿no? Y desarmándole los instrumentos musicales, los desarmo totalmente, y con eso hago unos performances musicales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si ya me conocían, por ejemplo, en la ciudad de Treveris, en Alemania, entonces cerraban las calles de los dos lados para que no haya los camiones o que no venga el tráfico, ¿no? Entonces había un respeto, y era porque ya le conocían a uno. Eso aquí eso no le hacen nunca, ¿no? Entonces aquí ha habido muchas luchas, especialmente con la parte política, especialmente con los alcaldes y todo eso. Es bien complicado, y porque es por la ignorancia que ellos tienen. Entonces no hay mucha tensión, y hay se puede crearse muchos problemas, y eso es lo que tiene el problema con mi obra, está en eso, ¿no? Así que yo no creo mucho, no sé, no conozco mucho, no he estado en la parte asiática, o sea, no he estado en Asia, y no conozco mucho, pero yo creo que en Occidente hay un denominador común, más o menos, también porque nosotros también somos un poco europeos y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. No podría decir, no sé, algo más, ¿no? Pero sí hay unas diferencias, pero eso depende del grado de educación del pueblo en el que uno se está haciendo la exposición. Si quieres te cuento 2 anécdotas en México. Se meten problemas siempre, ¿no? Uno fue una retransmisión en directo de una muerte, ¿no? Teníamos que retransmitir en directo una persona que se estaba muriendo hasta el último aliento. Entonces, claro, hospital, terminales, ¿no? Contactar con gente, toda esta parte que no se ve en la obra, finalmente era una pantalla con una persona mayor que estaba pendiente a ver cuándo se moría, el último aliento. Pero detrás hubo todo un trabajo intensísimo para, desde el respeto absoluto hacia esta persona y sus familiares, y firmar contratos, etcétera, de imágenes, pues ir a filmar a este hospital, y en mi caso pues me dejó tirado los técnicos mexicanos que tenían que venir a ayudarme a filmar a esta persona con su consentimiento. Claro, tú piensas en México, que les preparan toda la vida para la muerte, ¿no? Que se ríen de ella, juegan con ella, ¿no? Parece como si, ¿no?, esta relación tan, digamos, fraternal con la muerte les prepara para un buen morir. Y me decía el especialista, el médico, me decía, no, Jaume, no te equivoques, aquí nadie se quiere morir. Aquí nadie se quiere morir. Y todos los tubos y toda la química y las pastillas posibles. Yo digo, pero entonces no sirve para nada toda esta relación en vida con la muerte. Me dice, no, aquí nadie se quiere morir.
Entonces, si me pueden entubar para vivir un poquito más, pues todo el mundo se lo pide, ¿no? Entonces, situaciones de estas tensaban. Otra en la universidad, un corralito con cuyes vivos, ¿no? Que por cierto eran peruanos, porque no había cuyes ecuatorianos allí, pero cogimos los cuyes peruanos, para esta obra nos servía. Y una profesora y sus alumnos vinieron a boicotear la exposición también, con argumentos tan vacíos como que por la noche debían pasar mucho frío estos animalitos en la Ciudad de México. No entendía que estos animales son animales que viven a miles de metros, ¿no? Viven en los páramos. Pero eso tensionó la universidad, tensionó el propio museo, tensionó al equipo técnico que tenía que venir a filmar, que no quisieron finalmente, pero el último día, no venimos. Todo eso es la obra y finalmente pues no había wifi en el hospital de terminales, tuvimos que comprar un wifi especial, bueno, o sea, toda una serie de problemas para finalmente no conseguimos hacer una retransmisión en directo, entonces ya hicimos en un loop, filmamos unas horas, 4 horas y luego o sea, no vimos el último aliento, no por decirlo, no pudimos hacerlo, ¿no? Y entonces esta obra, digamos, no fue terminada como se pretendía, una muerte en directo, ¿vale? Bueno, eso son las tensiones que generan las obras, por ejemplo, de Amaro, entre otras muchas, ¿no? Es una tensión o un ataque de la institución, digamos. Eso es lo que yo quiero, eso es bien interesante. No es una tensión a la institución, Casa de la Cultura o lo que sea, sino es decirte que el arte trabaja así y que los artistas, ¿no es cierto?, que el arte elabora las cosas, hay procesos, no es un proyecto cerrado que se le da a la institución para que funcione súper bien y que todos entiendan y que el museógrafo entienda y que la persona que te recibe ahí entienda. Es como, no es eso, es como que el arte está elaborándose, ¿no? Entonces, está haciéndose, digamos, ¿no? Y eso se va haciendo tangible, digamos, por pequeñas cosas, por pequeños cambios y, claro, eso crea un problema a la mentalidad institucional. Sí, con ese respecto yo podría decir que esa clase de problemas he tenido menos en Europa, en el medio alemán por lo menos, pero he tenido mucho aquí desde Cuenca ya, ¿no? Desde la Bienal de Cuenca ha habido algunos problemas y entonces ahí también yo tengo una oportunidad para, como decir, poner un poco un acto de voluntad para que no se desvirtúe la obra de arte, ¿no? Eso sí conozco, ¿no? Eso conozco muy bien y yo sé, cuando voy a hacer una exposición yo ya sé de que existe este elemento y tengo que, cuando ya le huelo ya también eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí también ha habido algunas cosas a ese respecto, pero de todas maneras conversando hemos llegado a lo que hemos llegado y es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, pero es un elemento muy importante que yo trabajo, ese elemento, eso es prácticamente, para mí ese es el meollo del arte, ¿no? Está ahí, ¿no? En esas dificultades, en esos problemas que se tienen, en esas tensiones por ejemplo, ahora estoy hasta un poco ya más flaco que cuando yo comencé a hacer la exposición, ¿no? Porque eso también es estresante también, ¿no? Y hay que, en una exposición ese estrés no se puede decir no va a haber estrés, ¿no? Sí. ¿Alguna cosita más?
¿Cómo están? Primeramente, muy buenas tardes con todos. Me gustaría hacer un comentario y una pregunta. Respecto a la obra, está aquí el Nido del Cóndor, ¿verdad? Me parece, no sé, fantástica por el hecho de que, bueno, usted nos comentó respecto a de que tenían primero pensado hacer otro tipo de obra que no salió y después hicieron esta obra que sale aquí, que considero yo que pienso que es tal vez mejor o superior a la original que es. Y no sé, pensando todo esto de, justo cuando usted nos comentaba respecto de que representaba cuando era niño y la paja está demasiado alta, y transmitir toda esa parte de la infancia de uno, ¿no? Y implementarlo en la obra, y de ese incluso hasta se mueve. Entonces justo cuando el que se queda detenido mirando la obra siente, se logra transmitir esa parte de la obra, que como que se mueve el pasto y se veía, o sea, tan realista, y me hacía me ponía a pensar que como artistas, toda la gente como artistas tienen el poder de transportar al espectador, no sé, a una parte, a un pequeño pensamiento, o grande pensamiento se puede decir, del artista de ahí, de lo que quiere transmitir. Entonces, por eso me parece fascinante cuando uno realmente se queda observando la obra, y es como la parte, ¿no?, que decía usted, de que la parte alta se ve como de las montañas y la parte igual baja, cuando se mueve. Entonces, eso, que como artistas todos tenemos esto de poder, tener este poder, y tenemos un poder tan grande que puede causar un gran impacto en la sociedad. Y la pregunta mía es de que, ¿cuál es el mensaje que daría usted, no sé, a las generaciones de hoy en día, a los poetas también de hoy en día, que están, no sé, comenzando, que tienen ya una trayectoria? Entonces, que estamos ahorita en este siglo, que hoy en día estamos rodeados de mucha tecnología. ¿Cuál sería usted el consejo que nos daría, tanto como poetas, artistas, escritores, a la gente que se dedica a esta parte de cultural? Gracias. Con respecto a la primera parte, yo podría decir que con respecto a la paja y con respecto a la creación mismo, uno es un creador, ¿no? Eso es lo que se tiene. Hay facultades en uno como seres humanos, ¿no? Unos tienen unas facultades diferentes, otros tienen otras facultades, pero nosotros trabajamos con 3 elementos fundamentales, que son la imaginación, la inspiración y la intuición. Estos son los órganos con los que trabaja el artista, ¿no? Eso sé por experiencia, no sé porque me ha contado nadie, ¿no? Sino que, como decir que estoy desarrollado ya. Por ejemplo, para hacer yo una instalación, yo sé que voy a hacer, y también aquí el curador, él sabe que no, inclusive que no esté hecho la instalación, pero él sabe también, ya porque ya me conoce, que un momento va a salir una obra de ahí. Y no estaba nada, y no había ningún plan, no había nada. Son procesos que se desarrollan durante el hacer de la obra, ¿no? Eso es, o sea que inclusive en la poesía yo he dicho alguna vez, digo rosa y es un jardín. Eso es la creación, ¿no? O sea, eso es un poder que está ahí de crear, ¿no? Como decir que, y digo, un pájaro, y hay una manada de pájaros volando ahí. Como que eso yo creo ese momento con mi imaginación, con mi intuición. No sé si me entienden esto, pero es un poco así de que uno puede crear. Eso es la creación y de eso se trata, y el arte se trata de eso. Si es que eso no es creación, eso ya no es arte, ¿no? Y el arte, ¿y quiénes son los mejores artistas? Son los niños, ¿no? Ellos hacen una cosa y ya es arte lo que hacen ellos. Y viene la mamá y dice, pucha, qué lindo, dice, ¿no? Y eso es así, ¿no? O sea que se tiene como decir,
creo que los franceses dijeron alguna vez, yo no sé, dijeron que los artistas son magos, ¿no? Y tienen un poco de razón en eso, ¿no? Yo sí creo que es así, ¿no? Yo creo en ese poder, ¿no? Con respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo era la otra? Consejo a los jóvenes. Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar ahora estamos pasando de una época, de lo que sabemos según la cosmovisión andina, nos dice que nosotros estamos pasando de una época a otra época, ¿no? Y esto se llama, en quichua se llama Pachacutic, ¿no? Estamos en el 11º Pachacutic y estamos en el umbral de un nuevo mundo, ¿no? Y eso es verdad porque se ve políticamente, vayan a ver cómo cayó Estados Unidos, cómo se levantan otras potencias políticamente. Y también eso no es solamente político, eso también es artístico y eso también es económico. Y eso se da, es un cambio de era, un cambio de mundo, ¿no? Estamos viviendo nosotros como seres humanos de este tiempo, estamos mirando, estamos testificando todo lo que está viniendo. Si no pueden ver ustedes en la televisión, donde quiera, ese cambio se está dando, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir, como un consejo, como alguna cosa, yo no doy consejos también, pero ante esta pregunta yo podría decir que lo que sí sería es, quizás es mi experiencia, ¿no? Volver a los orígenes, ¿no? Volver a que seamos como los niños, que ellos sí son verdaderos artistas. Volver a los orígenes, volver a lo que somos nosotros sin traicionarnos, sin dejarnos llevar por la mentira de la televisión o de las redes sociales, sino que ser auténticos nosotros mismos, ¿no? Tener algo de verdad en nosotros, de ser espiritualmente críticos de todo lo que está en el mundo, ¿no? Y sobre todo buscar la verdad, ¿no? Esos son los 3 puntos: ser creativos, ser cuestionadores y buscar como si tuviéramos sed de la verdad, ¿no? Esos son los 3 factores para el nuevo mundo, ¿no? Ahí está la clave, especialmente ser auténticos, ¿no? Todo lo que va contra de nosotros en la creatividad o en el trabajo y en todo es porque nosotros no llevamos bien estos 3 elementos: la creatividad en lo que quiera que se haga, ser cuestionadores de todo lo que nos dicen, cuestionarnos, aprender a cuestionar. Sin cuestionar no se llega a nada, ¿no? Y tener una sed de verdad, ¿no? Ahí está la clave. Esos son los parámetros de un nuevo mundo, ¿no? Y bueno, eso es. Muy bien, pues yo me quedo con los 3 micros, me falta uno. Pues muchísimas gracias por su asistencia y también gracias, Amaru, por estas explicaciones. Mónica, encantado como siempre. La Casa de la Cultura, muchas gracias por acoger también este evento. Nos quedamos peladitos 5, somos, ¿no? 1, 2, 3. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.